Una vez que aporta la última gota de escorrentía que hay en la cuenca al punto de salida, significa que toda la cuenca está aportando simultáneamente. A partir de ahí, si la tormenta continúa, va a seguir aportando al punto de salida, hasta que la tormenta termine, se corte, y a partir de ahí se va a ir desagotando la cuenca, ¿no? Y seguramente el hidrograma de salida, o sea, los caudales de salida van a ir siendo cada vez menores. El pico se produce cuando toda la cuenca está aportando. O sea que el tiempo de concentración, en definitiva, lo que nos indica es el caudal pico del hidrograma de salida de la cuenca. Si nosotros dibujamos en una ordenada los caudales medidos en el punto de salida de la cuenca y en la abscisa el tiempo, es decir, todo el tiempo vamos midiendo los caudales a lo largo del tiempo, una curva cronológica, vamos a ver que tiene como una forma de campana, en donde el punto más alto es el pico de caudal y que se da justamente cuando ocurre el tiempo de concentración. Ese tiempo de concentración yo lo puedo determinar con los parámetros físicos de la cuenca. Fundamentalmente, el desnivel, o sea, un desnivel mayor va a hacer que el tiempo de concentración sea menor, o sea, la gota de escorrentía va a llegar más rápidamente al punto de salida, y la longitud que cuanto mayor sea la longitud, más va a demorar la escorrentía, y viceversa. Pero el desnivel y la longitud no están elevados a la 1, no tienen la misma proporción o incidencia en el tiempo de concentración. Entonces, eso lo vamos a ver en las fórmulas empíricas que determinan el tiempo de concentración, que son un montón. Hay muchas fórmulas elucubradas por distintos autores. La mayoría utiliza estos dos elementos de la cuenca físicos, o sea, el desnivel del cauce, del curso de agua, perdón, y la longitud. Pero hay otros que también incorporan otros elementos. La duración de la lluvia, otros tienen en cuenta lo que decíamos anteriormente, el tipo de suelo o el coeficiente de correntía. Nosotros vamos a utilizar una expresión muy conocida, que es la expresión de Kirchhoff. Ahí hay una animación para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Es el tiempo que transcurre en aportar la gota más alejada hidrológicamente del punto de salida. Ahí vamos de vuelta. Recuerden que no es la gota de lluvia, sino de escorrentía. Transcurre un tiempo, que en inglés se llama lag, o en castellano retardo, entre que la gota de agua, o desde que la gota es medida en el pluviómetro, ¿no? Y que esa misma gota empieza a escurrir. Hay un retardo en ese tiempo que hace que no sea lo mismo una gota de lluvia que una gota de escorrentía. Esta es la expresión de Kirchhoff, que está en función de la longitud y del desnivel. Cada uno en una proporción diferente. Longitud está elevado a la 1,155 y el desnivel está en un denominador, porque está con un exponente negativo, a la 0,385. Multiplicado por 0,195, que es para uniformizar, unidades. Y el tiempo de concentración, que resulta en milímetros, siempre y cuando la longitud sea en metros y el desnivel en metros. Bien. Acá Profesor, hay un alumno que quiere entrar, disculpe.
Kirpich desarrolló esta expresión empírica y como todas las expresiones empíricas, siempre son sometidas a mediciones experimentales para ver cuán bueno es el ajuste o la determinación de los valores. Hubo algunos estudiosos que posteriormente de Kirpich hicieron mediciones y determinaron que no solamente Kirpich, sino la mayoría de las ecuaciones empíricas para determinar el tiempo de concentración tenían errores importantes. Sin embargo, la de Kirpich era la que mejores resultados daba, o sea, la que menor error tenía. Así todo, determinaron que podía cometer hasta un error de hasta un 50% en el resultado total. Compararon las mediciones en el campo, lo que debía dar, o sea, cuánto era el tiempo de concentración real en el campo, y compararon con el resultado que daba la expresión, y tenía errores de hasta un 50%, lo cual es mucho. Y si yo me equivoco o cometo un error en la determinación del tiempo de concentración, también voy a cometer un error. Ese error se va a trasladar a la determinación del caudal pico. No hace muchos años, un autor, Rosberg, de apellido, determinó que para cuencas rurales, como el caso nuestro, la cuenca del río Tala, el resultado del tiempo de concentración determinado por Kirpich debía ser duplicado, es decir, multiplicado por 2. Si me daba 1 hora, el tiempo de concentración era de 2 horas. Fíjense que esto significa que tenía el 100% de error. Bueno, Rosberg hizo esos estudios, hizo análisis, mediciones, y llegó a esa conclusión. Hay un trabajo que está publicado, y es lo último que hay sobre este tema. También Rosberg determinó que para cuencas urbanas, que ustedes van a ver con la determinación de los caudales picos en áreas urbanas, el tiempo de concentración obtenido por Kirpich tenía que ser dividido por 2. Es decir, si daba 1 hora, en realidad era 30 minutos. Entonces ustedes, para esta cuenca, van a tener que definir el curso de agua principal, que va a ser, seguramente tendrán 1 o 2, y tendrán que determinar su longitud, su desnivel, y aplicar esta ecuación, multiplicarlo por 2 en los 2 o 3 cauces que ustedes tengan duda, y ver cuál es la que da como resultado el tiempo mayor, porque eso significa que nos asegura que la cuenca va a estar aportando en su totalidad. Bien. Hasta aquí hemos visto los índices lineales. Hemos trabajado con líneas, con segmentos, pero también en la cuenca vamos a definir índices superficiales, que tienen que ver con el área de la cuenca. Nosotros ya desde el origen tenemos definida la cuenca a través de su divisoria y el punto de salida. Recuerden que estas dos cosas son las que definen a una cuenca. La divisoria de la cuenca y el punto de salida. También van a tener determinada la superficie, porque lo tuvieron que hacer para determinarlos para algunos de los parámetros lineales. Van a determinar lo que se denomina el coeficiente de compacidad, que es un coeficiente que muestra cuán alejada está la forma de una cuenca de un círculo. Es decir, una cuenca puede ser muy redonda, muy parecida a un círculo, o puede ser muy alargada. En la medida que se va alejando de la forma de una forma redonda, la forma de un círculo,
al ser más alargada, ovalada, el tiempo en que el agua llega a la salida va a ser mayor, por lo tanto los caudales picos van a ser menores. En cambio, en una cuenca redonda o muy parecida a un círculo, el aporte al punto de salida se da de manera simultánea. Entonces todos los caudales de correntía van a converger en el punto de salida al mismo tiempo, por lo tanto va a ser una sumatoria de todos esos caudales y el pico va a ser mayor a la salida. Entonces, este valor de Kc, el coeficiente de compacidad, nos dice cuán alargado está la forma de la cuenca de un círculo y comparado con el Kc de otra cuenca, si va a tener mayores o menores caudales pico. ¿Cómo van a determinar el valor del coeficiente de compacidad? Dividiendo el perímetro de la cuenca, que ustedes lo van a determinar ya sea en AutoCAD o en Google Earth, dividido el perímetro del círculo. Y un círculo que tiene, aquí la característica es que la cuenca y el círculo van a tener la misma superficie. Pero ustedes no conocen el perímetro del círculo ese, porque no lo tienen dibujado. Entonces, pero yo sé que el perímetro del círculo es 2 por pi por radio. Como el área de la cuenca es igual al área del círculo, puedo decir que pi por radio al cuadrado es igual al área, que es la misma, es un solo valor, y de ahí despejo el valor de R. Ese valor de radio lo voy a poner en el denominador de la, cuenca, de la expresión que está arriba, y voy a determinar el valor de K sub C. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Bueno, seguimos. Vayan preguntando, si tienen dudas, quieren aportar algo también, es bienvenido. Otro de los índices superficiales es el factor de forma. Es uno de los más antiguos, muy tradicional. La verdad que yo no le encuentro mucho sentido, pero bueno, es clásico y sirve a los efectos comparativos, ¿no? Es la división del área de la cuenca y del cuadrado de la longitud de la cuenca. Entonces ese sería el, mejor dicho, o sea, del cauce principal, fundamentalmente. Eso me va a dar a mí el factor de forma. Ingeniero, Pregunten. ¿cómo que la longitud del cauce principal? Perdón, la longitud de la cuenca. Lo que pasa es que la longitud de la cuenca, ustedes, digamos, va a tener de alguna manera la misma, va a ser muy parecido el valor. Porque cuando hablamos Claro, pero cuando nos referimos a longitud de la cuenca, consideramos los dos puntos más alejados, indistintos si es a lo largo, a lo ancho, diagonal. O sea, consideramos la longitud más larga posible de la cuenca. exactamente, porque estamos hablando de este factor es un factor geométrico. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, sí, puede haber alguna diferencia, pero vamos a considerar, sí, para este caso, como es un factor geométrico, la longitud más larga, digamos, de la cuenca. Porque no hay ninguna cuenca que sea exactamente redonda, sino que todas son ovaladas y siempre hay una longitud mayor, hasta el punto de salida. Bien. Esta relación que ustedes ven ahí, que dice caudal es igual a una constante por el área de la cuenca elevado a un exponente m, que es una constante que generalmente oscila entre 0,5 y 1, es una expresión de regresión matemática, es decir, yo voy a tener en una cuenca en particular determinados los valores de K minúscula y de M minúscula. Porque
hice una nube de puntos de varias, de varias mediciones y determiné que en una región ploteé valores de área y de caudal. Entonces, luego por regresión matemática o por ajuste gráfico, voy a obtener una relación continua que me va a dar esos valores. El valor de M va a estar entre 0,5 y 1, y el valor de K, bueno, puede ser una constante que puede tener cualquier valor. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que cuando yo en una cuenca en la que tengo determinada esta expresión, tengo que obtener caudales en un punto de salida que es distinto para el cual hice este análisis, esta relación, yo solamente con ingresar el valor del área, que va a ser distinto seguramente, voy a saber qué caudal está erogando. Es como una proporción, ¿no es cierto?, de caudales en función del área, pero con una relación de potencia. Esa potencia, la potencia N. Entonces, vuelvo a repetir. A ver, vamos a buscar un grafiquito. Acá tenemos una cuenca, ¿no? Vamos a suponer que yo en este punto tengo definida ¿cómo es? La relación esa de caudal es igual a el parámetro K por el área y elevado al valor de M. Si yo quisiera saber el caudal en este punto, fíjense, el área de aporte aquí ya no va a ser la misma, sino que va a ser menor, va a ser esta área de aporte, ¿no? Entonces yo solamente con cambiar el valor del área puedo saber el caudal. Y eso, digamos, esas expresiones en realidad no son fáciles de conseguir, porque no siempre tienen buen ajuste a la relación matemática. Sí se da bien el ajuste, o es posible conseguirlo, cuando hablamos de caudales medios anuales. Ya cuando hablamos de caudales medios en periodos de un mes o de un día, ya la dispersión que hay en la nube de puntos es muy alta y no se obtienen buenas regresiones. Pero sí, para saber, aunque sea un valor preliminar de caudal medio anual, para distintas superficies de cuenca. Inclusive, si esa expresión está obtenida para cuencas en esta región, a lo mejor yo la puedo aplicar también para esta cuenca vecina. Fíjense, en esta cuenca vecina que está acá, puedo aplicar la misma expresión, porque es una cuenca que tiene una característica de vegetación y pendiente similar, a pesar que el tamaño es menor, pero reemplazando el área, puedo saber qué caudal medio anual tengo en esta cuenca. Eso es a la manera de hacerles un comentario de que se utiliza esta expresión. Ustedes en la práctica no lo van a hacer. Bien. Otra de los índices que trabajamos en las cuencas son los índices de relieve, es decir, donde analizamos los desniveles para distintos tramos de la cuenca. La imagen que ustedes están viendo aquí atrás, la deben recordar. Les decíamos que aquí teníamos la cuenca de recolección, ¿no?, donde las pendientes eran más importantes. Luego, el canal de calma, donde estaba prácticamente una vía tributaria y había un encajonamiento del río hasta salir al pie de monte, que es toda esta zona de aquí, ¿no?, donde la pendiente vuelve a disminuir hasta que llega al delta. Esta es la zona del perilago de Río Hondo. Bueno, si nosotros trazáramos una línea por este cauce principal de la cuenca, que en este caso estamos hablando de la cuenca del río Gastona, ustedes seguramente cuando lo dibujen en un par de ejes de coordenadas, van a obtener algo así. Esto que yo les estoy mostrando son capturas de pantalla de Google Earth.
O sea que ustedes lo pueden hacer tranquilamente. Lo que hacen es marcar una ruta, aquí con esta opción, marcan esta ruta, ¿no? Y luego, sobre este costado, se van a parar con el botón derecho y van a pedir que les dibuje el perfil longitudinal. Y va a aparecer este gráfico, en donde, fíjense, tienen la longitud total en kilómetros, ¿no? Y los valores de cota, ¿no? Porque estas son cotas que están todas estas imágenes están georreferenciadas. Entonces ustedes van a trabajar con cota. Y acá me viene bien, hablando de cota, en señalarles la diferencia que hay entre una cota y una altitud. Cuando hablamos de altitud sobre el nivel del mar, estamos hablando de un valor de altura que está referido al cero del hidrómetro de Buenos Aires. Buenos Aires hay un hidrómetro, que es del Servicio Hidrográfico Nacional, en cuyo cero es la referencia para todo el país, ¿no? Entonces, todos los puntos altimétricos del país están referidos a ese cero. Pero, cuando hablamos de cota, la cota es una altitud, una altura, que puede estar referida al cero del hidrómetro del puerto de Buenos Aires, que en ese caso sería altitud sobre el nivel del mar, o puede estar referido a otro plano de referencia. Puede ser cualquier plano de referencia, en donde en vez de ser 0, a lo mejor puede ser 100, ¿no? O puede ser 450 en la Plaza Independencia, ¿no? Entonces, todas las altitudes o las alturas la voy a referenciar a ese valor. Y eso se va a llamar cota, no altitud sobre el nivel del mar. Ojo con eso. Fíjense acá, ustedes tienen un valor de 5.110, pero tengan en cuenta que la salida de la cuenca está aproximadamente a 340 metros, ¿no? Es decir, que el desnivel sería 5.110 menos 340 metros, ¿ok? Otro, aquí ustedes van a ver, aquí tienen el desnivel, se lo da directamente. El punto este vendría a ser el punto de salida, y este sería el punto de mayor altitud. Le va a dar la distancia total, le va a dar la pendiente máxima, en este caso 36,7%, y la pendiente media. La pendiente máxima va a ser en algún tramo de estos, donde el programa lo determina de manera automática. En alguno de estos tramos seguramente va a obtener la pendiente máxima. Ahora, la pendiente media, uno diría rápidamente, bueno, yo resto la altitud mayor de la menor, ¿no es cierto? Tengo aquí el desnivel, no sé cuántos serán, 4.000 y chirola, dividido la longitud, que son 67,3 kilómetros. Pero aquí estoy cometiendo un error, porque en realidad ese desnivel que yo estoy determinando corresponde a una recta que une estos dos puntos, el punto de mayor altitud y el de menor altitud, de salida de la cuenca. Ahora fíjense que la pendiente de este perfil longitudinal va variando todo el tiempo. ¿Cómo saber cuál es la pendiente media? Entonces, lo que voy a hacer es, a ver si tengo acá algún gráfico, ahí está. Tengo que trazar una recta que me corte este perfil longitudinal, la superficie de este perfil longitudinal respecto del par de ejes de coordenadas, es decir, la superficie que está debajo de este perfil de longitudinal, tiene que ser igual a la superficie debajo de esta recta, que yo no sé cuál es. En realidad yo no sé cuál es. Lo que sí sé es que estas dos superficies son iguales. Eso hace que signifique que esta área y esta área que están acá son iguales para producir la compensación. Bien.
Entonces, la pendiente media realmente va a estar dada por el cociente entre esta altitud, entre este desnivel medio, no este que estaba acá. Ustedes lo ven ahí en el desnivel que le da Google Earth. No este, sino esta va a ser el desnivel que ustedes van a adoptar para determinar la pendiente media. Y ese valor de HM lo van a dividir por, por la longitud total. ¿Cómo lo van a determinar? 2 veces por el área bajo el perfil longitudinal, ustedes lo tienen de dato para medir la superficie, lo pueden hacer con AutoCAD, ¿no? Escalado, y dividida la longitud total. 67,3 kilómetros, creo. ¿Está claro eso? ¿Tienen alguna duda? ¿Quiero que lo explique de vuelta? Ahí tienen ustedes el perfil longitudinal. Lo que tienen que hacer es determinar la superficie bajo el perfil longitudinal hasta el punto de salida, ¿no? Esta parte, este rectángulo acá abajo no lo cuentan. Solamente hasta acá. Determinan la superficie, multiplican por 2 y dividen por la longitud. Eso les va a dar el desnivel medio con el cual van a determinar la pendiente media. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Una cosita. Cuando ustedes dibujen esto, ustedes van a ir dibujando la ruta, seguramente por la escala o porque seguramente esta línea le van a ir pasando por la ladera, porque no van a enganchar justo con el curso de agua, los puntos más bajos. Entonces, en el dibujo le van a aparecer estos montículos, que en la realidad no pueden aparecer, porque el curso de agua siempre tiene que tener una sola pendiente. Aquí también tienen como un salto, esto en realidad no ocurre, esto es un defecto del dibujo de la recta, de la ruta, que no está perfectamente, no está yendo perfectamente por los puntos más bajos, o sea, por el talo, por el cauce, sino que fíjense acá por un defecto del dibujo, acá fíjense, en vez de ir por donde tiene que ir, va pasando por la ladera, entonces, bueno, de repente aparecen estos puntos altos. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que ustedes tomen distintos tramos, por ejemplo, acá tienen un tramo de pendiente constante, acá tienen otro, y hagan una tablita y lo dibujen en Excel, ¿sí? Para que este perfil longitudinal quede dibujado en Excel. ¿Okay? Y así, una vez que ustedes lo tienen en Excel, les va a resultar más fácil obtener la superficie bajo el perfil longitudinal, bajo la curva. Ese es un consejo que les damos. ¿Alguna duda? Entonces, perfil longitudinal del cauce principal es uno de los elementos que necesitamos para obtener la pendiente media del cauce principal, curso principal de agua. Ahí está. Ese es el punto de más arriba. También hay otro elemento que nosotros mencionamos en los índices de relieve, es la curva, lo que se llama la curva ipsométrica, y que es una relación, yo voy a relacionar para cada cota, ¿no?, o altitud sobre el nivel del mar, la superficie que está por encima de esa altitud o de esa cota, en proporción. Al decir en proporción me refiero a porcentaje. Entonces, por ejemplo, si esta cota fuera de 900 o una altitud de 900 metros sobre el nivel del mar, aquí voy a tener una superficie del orden del 35% del total de la cuenca. Entonces voy a dibujar en
ordenadas, la altitud 900, y en abscisas voy a poner 35%. Voy a obtener una curva como esta, en donde el 100% es el punto de salida de la cuenca y donde obviamente estamos hablando del 100% de la cuenca. Es decir, estamos comparando la superficie que está por encima de esa elevación, ¿no?, dividido el total de la superficie de la cuenca, que da igual a 1. Esta forma de la curva isométrica nos da una idea de la antigüedad de la cuenca. Si es una cuenca que ya tiene muchos años de procesos erosivos, donde ha sido desgastada por el agua, y en donde el potencial de aporte de sedimentos es más bajo que en una cuenca donde tenga esta forma. Una cuenca que tiene una curva isométrica de este tipo, como la A, es una cuenca joven, en donde el potencial de aporte de erosión y de aporte de sedimentos hacia agua abajo es mucho mayor. Básicamente para eso, para hacer una comparativa como esta, ustedes imagínense que esta puede ser 3 cuencas distintas. Yo las estoy comparando, bueno, puedo ver que la cuenca A tiene un aporte de sedimento, potencialmente hablando, mucho mayor que una de C que ya está estabilizada. ¿Cuál es la importancia de esto para nosotros como ingenieros? Es que si ustedes en este punto de salida quieren construir un puente, ¿no?, o una ruta, claro, un puente con una ruta o alguna presa, algún cierre del cauce, bueno, evidentemente no, una curva isométrica como esta nos está indicando que aquí el problema de los sedimentos es grave y lo vamos a tener que atender en su debida magnitud. Bien. Bueno, este es otro de los parámetros de relieve que se obtiene desde la curva isométrica, que es la altitud media de la cuenca. La altitud media de la cuenca. La cuenca tiene una altitud en el punto de salida y tiene una altitud máxima en la naciente. ¿Cuál es la altitud media de la cuenca? Bueno, entrando con el 50% en la curva de porcentaje, en la curva isométrica, voy a obtener la altitud media de la cuenca. En este caso sería 650 metros. Es una característica de la cuenca. Si es una cuenca de alta montaña, es una cuenca de llanura, es una cuenca del litoral. Entonces uno puede hacer una comparativa. Antes de terminar con estos parámetros, ustedes en el enunciado van a ver que hay algunos parámetros que les solicitamos y otros de los que acabamos de ver que no. Pero sí es importante que abran y lean los documentos en PDF que están colgados en el aula virtual, ya están habilitados, que describen hidrogeomorfológicamente algunas cuencas. Son publicaciones de algunos congresos de ingeniería, en donde ustedes van a ver cuál es la utilidad de estos parámetros, ¿no?, y cómo se refleja el resultado obtenido con una descripción o con una conclusión. Entonces, al menos, creo que hay 3 PDF ahí colgados, al menos abran uno, léanlo, peguen una leída y vayan asociando lo que acabamos de ver en la clase con la aplicación práctica que se hace en la realidad. Obviamente ustedes lo van a hacer también porque lo tienen que hacer para la cuenca del río Tara. Bien. Este es un principio muy interesante que tiene la hidrología como herramienta para cuando no tenemos información. Me refiero a información hidrométrica, básicamente, ¿no? No tenemos datos de caudales en algún punto de la cuenca que vayamos a tener que diseñar alguna obra, ¿no?, de aprovechamiento hidráulico o de regulación de creciente o de derivación para
para alguna represa lateral o algún sistema de agua potable, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo no voy a tener información, a lo mejor en ese punto. Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar información en alguna cuenca cercana, si tengo datos de caudales de salida en alguna cuenca cercana. Voy a tratar de que esa cuenca cercana, digamos que mi cuenca sea, primero que esté en una zona climáticamente parecida, ¿no? Es decir, se me va a hacer muy difícil aplicar este concepto de analogía hidrológica en una cuenca de montaña, como son las nacientes que tenemos nosotros, y una cuenca que está en la provincia de Santa Fe, ¿no? Evidentemente no tiene ninguna relación ni climática ni de ningún tipo. Lo que sí puedo hacer es, como decíamos, mostrábamos hoy en la imagen, aplicar ese principio a una cuenca, por ejemplo, como esta, ¿no? Que no, vamos a suponer que no tiene datos, yo necesito saber en este punto qué caudal es posible que descargue esta cuenca, ¿no? Porque acá, por acá tiene que pasar una ruta, ¿no? Y tengo que hacer un puente acá y tengo que hacer un puente acá. Pero resulta que yo acá al puente lo puedo dimensionar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tengo la cuenca definida, tengo datos, porque acá había alguien que se ocupaba de medir los caudales, pero acá no tengo datos. Entonces voy a aplicar ese principio de analogía hidrológica de cuenca, en donde yo veo que los elementos que influyen en el caudal de salida de la cuenca, que son básicamente la lluvia que cae, el régimen de precipitaciones que cae sobre las cuencas, el tipo de suelo que tengo, el complejo, lo que llamamos nosotros el complejo suelo-vegetación, ¿no? Es decir, un suelo más permeable va a tener menos escorrentía, un suelo más impermeable va a tener más escorrentía. En cuanto a las coberturas vegetal, en este caso vemos que están cubiertas por bosque. El bosque es un buen protector y seguramente va a disminuir la escorrentía, comparado con una cuenca, como por ejemplo esta que está acá abajo, ustedes ven que está totalmente desnuda, en donde la escorrentía, el coeficiente de escorrentía va a ser mucho mayor. Coeficiente de escorrentía, entendido como el cociente entre digamos, el volumen que escurre en la cuenca dividido la precipitación. Cuando ese cociente sea cada vez mayor, así en porcentaje, puede llegar a ser hasta el 100%, es decir, en un techo de chapa, si llueve una determinada cantidad, la misma cantidad va a salir. Es decir, si hago el cociente entre lo que llueve y lo que sale del techo de chapa, me va a dar igual al 100%. El coeficiente de correntía es igual a 1 o al 100%. En la medida que estas coberturas vegetales sean más densas, ese coeficiente de correntía va a ir tendiendo a 0, ¿no? Puede ser 0,7, 0,6, 0,6, 0,5, y eso se obtiene de tablas o de mediciones experimentales que ya se hayan realizado. Entonces, tanto el clima, el coeficiente de escorrentía de las dos cuencas y además lo que es la pendiente, los desniveles, son, perdón, no los desniveles, sino las áreas de las cuencas, ¿no? Las áreas de las cuencas, son los tres elementos que nosotros vamos a tener en cuenta para obtener una relación entre las dos y que el valor de caudal que yo tengo aquí, que lo tengo de dato, pueda transponerlo aquí. Para eso vamos a utilizar una expresión como la que sigue. Bueno, aquí está el ejemplo que yo les mencionaba recién. Ahí está. El caudal incógnita, o sea, de la cuenquita esa chiquita que estaba al norte, que es la que no tengo datos, va a ser igual al caudal de la cuenca de la cual sí tengo datos, ya sea un caudal medio anual, medio mensual o medio diario,
y va a estar multiplicado por las proporciones de estos elementos. La altura de lluvia anual, es decir, cuántos milímetros por año caen en la cuenca incógnita. Para eso, obviamente, tengo que tener datos de lluvia, que a veces es más fácil tener datos de lluvia que datos de caudal. Dividido la altura de lluvia anual de la cuenca dato. Si la cuenca está pegada como esas dos y nacen prácticamente a la misma altitud y están en una zona climáticamente homogénea, este cociente puede llegar a ser 1. Lo podríamos llegar a considerar como 1. No siempre ocurre. Este es el cociente entre el coeficiente de correntía de la cuenca incógnita y el coeficiente de correntía de la cuenca dato, ¿no? También puede llegar a ser 1 o cercano a 1. Y aquí voy a tener el cociente de las superficies de la cuenca. Según lo que veíamos en la imagen, en ese ejemplo, el área de la cuenca incógnita es mucho más chica que el área de la cuenca dato, ¿no? Pero bueno, haciendo esta relación, puedo obtener el caudal de una cuenca en la que no tengo datos con otra en la que sí tengo datos. Inclusive, fíjense cómo está expresado acá, ese valor de C sub P, ya sea para la cuenca incógnita o para la cuenca dato, puede ser obtenida a través de una ponderación. ¿Cómo voy a ponderar? Bueno, vamos a ver la imagen que teníamos hoy, que es un poco más grande. Fíjense, yo voy a ponderar y voy a decir, bueno, en esta cuenca que está aquí, en esta subcuenca, mejor dicho, de la cuenca dato, el coeficiente de correntía es igual a 0,7. Porque si bien uno podría decir por el aspecto de la vegetación, que las dos tienen la misma cobertura vegetal, pero puede suceder que el suelo no sea el mismo. Entonces, ahí yo tengo que dividir y determinar los coeficientes de correntía para subcuencas que tengan homogéneamente el mismo tipo de suelo. Entonces acá, a lo mejor esta va a tener 0,7, coeficiente de correntía. Y esta parte, esta subcuenca, la restante va a tener 0,6. Entonces, voy a multiplicar el área de esta subcuenca por el coeficiente de correntía 0,7 más el coeficiente de correntía de esta área, que era 0,6 por esta área. Y todo eso lo voy a dividir por el área total. Entonces, lo que estoy haciendo es asignarle un factor de peso por área, un porcentaje de área, al coeficiente 0,7 y un porcentaje de área, de peso, a 0,6. Acá uno podría decir que el 60 por 0,6, o sea, el 60% de la cuenca tiene 0,6 de coeficiente de correntía y el 40% de la cuenca tiene 0,7. De ahí va a salir un coeficiente de correntía ponderado. Lo mismo para la otra cuenca. Bueno, eso, obviamente, yo tengo que tener información del tipo de suelo y del tipo de vegetación. Eso se lo puedo obtener de algunos mapas que están publicados en Internet y que para el ejemplo de la cuenca Río Tala nosotros se lo vamos a proveer. Bueno, ahí un poco lo que yo les decía, coeficiente de correntía 1 multiplicado por el área correspondiente, más 2 por A2, es todo lo que uno se considere necesario, como cambio de suelo o cambio de complejo vegetación suelo haya, dividido el área total, esto va a dar un valor adimensional. Va a dar un valor adimensional. Lo mismo podemos hacer con las precipitaciones en cada una de las cuencas. Ustedes saben que en una cuenca, en la medida que mayor es o que varía mucho su altitud, varía la precipitación. Entonces, yo lo que tengo que tratar de lograr es obtener un valor representativo de toda la cuenca, una precipitación promedio. Para eso hay que aplicar algunos de los 3 métodos que ustedes habrán visto con el ingeniero Lasarte. ¿Vieron algún método con el ingeniero Lasarte?
para determinar precipitación media sobre una cuenca. Hola. ¿Qué acaba de preguntar, ingeniero? Les pregunto si ustedes han visto con el ingeniero Lazarte algún método para determinar la precipitación media sobre una cuenca. ¿Vieron o no? Creo que no, ingeniero. El método de la isoieta, el método de polígono de Thyssen y el método de la media aritmética. Creo que no. ¿No lo vieron con Creo la... que solo vimos los elementos para medirlos a la precipitación. Ajá. ¿No Creo vieron? que eso de Yo determinar solo la vi altura medida y eso, ¿verdad? tecnología y tecnología. Bueno, hay tres métodos para determinar la precipitación media sobre una cuenca. Uno se llama la media aritmética, ¿no? Otro se llama el método de los polígonos de Thyssen y otro se llama el método de las isoietas. Ahora, así como estamos flojos en topografía, veo que también estamos flojos en este tema. Eso lo para la próxima clase vamos a ver un poco de los dos temas, porque si no tienen el concepto, les va a ser muy difícil después comprender algunas otras cosas. Pero bueno, créanme que sobre un área de cuenca es posible, por más que haya una variación adentro de esa cuenca de las precipitaciones, se puede obtener un valor representativo promedio de toda la cuenca. Ya vamos a ver los tres métodos de eso que yo les expliqué. Bien. Ingeniero, Sí. si vimos esto de determinar el volumen del prisma y dividirlo en el área para sacar la altura media de precipitación. No, No sé si a eso se refiere. de eso estoy hablando. Claro, eso nada más me acuerdo yo que vimos, pero no sé cómo se llama el método. A ver, el método de la media aritmética, si ustedes tienen tres estaciones pluviométricas que miden milímetros, ¿cierto? Simplemente lo que van a hacer es promediar los tres valores, ¿no? Si estamos hablando de precipitación media, de precipitación total anual, ustedes van a promediar los tres valores. Si estamos hablando de precipitación total mensual o total diaria, es lo mismo. Van a promediar los tres valores aritméticamente. Ese es el más sencillo. ¿Cuál es el problema de ese método? Que a veces en cuencas orográficas la variación de la precipitación no obedece a una regla de tres simple o una relación lineal, como es el promedio aritmético. Entonces tengo que pasar a utilizar otros métodos, como son el del polígono de Thyssen o el método de la isoieta. Ustedes evidentemente han visto el método de la isoieta, en donde tienen las isolíneas, son líneas que unen puntos de igual precipitación, las tienen dibujadas sobre la cuenca, y obtienen el prisma, o sea que es el volumen ese de lluvia que les determina esas isolíneas, y lo dividen por el área. Ese es el método de la isoieta, que es el más preciso en el caso de cuencas orográficas. Hay un método intermedio, que es el método de los polígonos de Thyssen. Ustedes ese no lo vieron. Creo que no, yo me acuerdo que solo vimos ese, el del volumen del sólido. Que les hayan explicado el método polígono de Thyssen. Creo que no. Creo. Bueno, es difícil, pero igual lo vamos a ver en la próxima clase. Yo con esto termino la parte de la geomorfología, que es uno de los temas que me toca dar, y ya podemos pasar a la aplicación práctica. Escuché por ahí cuando tenía algún problemita con la computadora de que estaban interactuando con EVE. Bueno,
continúenlo haciendo porque hay que ir avanzando con este tema de aplicación práctica para que la semana que viene pasemos a otro tema, que va a ser bastante distinto, digamos, de hidrogeomorfología. Entonces, el jueves de la semana que viene, a las 4, perdón, de aquí que me estoy acordando que le quería hacer una consulta. Ustedes tienen tiempo para que la consulta no va a ser una clase, sino que va a ser una consulta, vamos a ver los avances, le vamos a sacar las dudas que tengan. ¿La podemos hacer a las 19 horas el jueves? ¿Este jueves que viene o el otro? Este jueves que viene. ¿Puede? Que la clase arranque a las 7 de la tarde, recién. Claro. Probablemente Eh, no estemos más de una hora. Es casi seguro que no vamos a estar más de una hora. si quiere podemos arreglar con Mariela en el grupo y bueno, Mariela le va a estar avisando cualquier cosa. Bueno, yo les pediría ese favor para que veamos, podamos ver este tema de los métodos de precipitación media, lo vamos a ver con algunos gráficos. Y bueno, y la aplicación práctica. Ustedes vayan trabajando y el jueves las dudas que tengan las tienen preparadas para hacernos a Mariela, a Eve, a mí, que vamos a estar presentes. ¿Ok? Bien. Bien, Bien, ingeniero. profesor. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? ¿Los horarios de consulta, ingeniero, ya están? ¿Cómo? Si los horarios de consulta de todos los profesores ya están, digamos. No. Puntualmente para este jueves. Después vamos a seguir los mismos horarios que habitualmente tenemos, que son de 16 a 18. Pero puntualmente para este jueves yo tengo otro compromiso, entonces me va a ser muy difícil a las 16 horas. ¿Me entienden? Sí. Bueno, después me confirman, por sí o por no, traten de lo posible que sí, para que yo pueda estar presente. Y bueno, nos veremos el jueves entonces, a la hora que sea. Aníbal, Sí, Aníbal, antes de que se vayan los chicos, ¿me permite pasarles un aviso parroquial? pase. Los alumnos Matías Segura, Matías Oviedo y Clarita Divaco, por favor, si me pueden enviar un correo, porque ustedes no están apareciendo inscritos en el SIU, aclarando cuál es la situación de por qué no aparece su inscripción, ustedes deben saber. Necesitaría que me manden eso porque, bueno, si no, tenemos que justificar, digamos, por qué estarían cursando, cuál es su situación académica. De todas maneras, Bueno, eso era todo, Aníbal. por ahí capaz que alguno no está. Sería bueno que lo pongas en el aula virtual, para que le quede la constancia ahí. Sí, igual le voy a mandar a cada uno. Sí, le voy a mandar a cada uno, pero hay veces que por ahí si no leen el correo y le pueden avisar también a sus compañeros, sería bueno. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario? Ingeniera, ¿tendríamos el evaluativo también el jueves?